Bueno, lo que acabamos de ver es el traje se llama Cumulus Nimbus, que bueno, hace la referencia a una nube y está lleno de humo, del humo que usamos en escena. Es un traje de plástico, tal cual. Y tenemos aquí un sensor de movimiento que es un Kinect, que es el que se usa justo para los videojuegos.
y que tiene una cámara infrarroja, que es la que detecta los movimientos que hace el bailarín, y que ahorita nos dirá Carlos cómo es que se comunica con la computadora y puede generar las imágenes que vemos. Tenemos un videoproyector ahí, que es el que hace la proyección de frente, y hay otro proyector atrás de la pantalla, que es lo que hace la retroproyección en el escenario. Buenas noches, yo soy Carlos Gui. Creo que lo que más podemos decir sobre el dispositivo tiene un poco de relación con varias de las preguntas que hicieron. Para empezar, la pregunta, por ejemplo, de lo de los teléfonos celulares. En ese sentido, si, por ejemplo, yo en una película, en una obra de teatro, veo un fonógrafo, estoy dando un contexto temporal de la obra. Tenía una maestra en el Diplomado de Escenografía de San Carlos que hace teatro para niños. Entonces, su recurso decía cómo a los niños que ya hasta en los restaurantes se venden como que se les da un iPad para que no estén molestando, qué tipo de lenguaje en este momento se puede usar para crear teatro para niños. Pues este tipo de situaciones, en el sentido de que el uso de los celulares no solo es una herramienta escénica, sino también es simplemente el contexto en el que vivimos. Si vemos un fonógrafo, estamos aceptando una ficción de tiempo. El uso de este tipo de elementos no solo es el aspecto plástico, sino también es el aspecto de temporalidad y de contexto que crean. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, el Kinect, si lo analizamos, viene una parte histórica que es una cámara desarrollada por Microsoft y una empresa que se llama PrimeSense, que PrimeSense puso el hardware y Microsoft el software, y fue aniquilado por Mac al comprar varias de las compañías que originalmente hacían software libre para producir los programas con el que uno podía hackear el Kinect, pero lo que sucedió después de eso es de que ya todos los aparatos tienen su propio Kinect. Es decir, digamos, es una semi-reliquia, digamos, ya en tecnología tener 5 años es una reliquia, pero lo que sucede es que estas mismas tecnologías ya están integradas en las laptops, ya están integradas en televisiones inteligentes, ya están empezando a integrarse en carros, ya dispositivos para empezar a mover la computadora. Entonces hablamos un poco de lo que decía la señorita, sobre el asunto de la privacidad y lo que trata la obra de privacidad. El asunto de que estos aparatos están registrando un poco nuestros hábitos, lo que escogemos, y de alguna manera lo están convirtiendo en otra cosa. O sea, lo que hablamos de las obras hace poquito, lo que están haciendo un poco es que nosotros convertimos todo el tiempo un tipo de sustancia en otra, convertimos alimentos en energía, convertimos nuestro trabajo en dinero. Lo que estamos haciendo en este tipo de obras es convertir la información que nos da el intérprete, la información corporal, en otro tipo de situación, en otro tipo de información que se convierte en información plástica. Entonces, lo que tiene de hasta cierto punto innovador y macabro este tipo de sensores es de que tiene varios niveles. El primer nivel es una cámara web normal, como la que tenemos en muchos dispositivos. Después de una cámara de infrarrojos y un emisor de infrarrojos que lo que hacen es detectar profundidad, pero más allá de eso, tiene, digamos, lo que tiene realmente su software es que sabe reconocer la figura humana. O sea, sabe si uno pone un maniquí y ubica el conjunto como de la masa que tiene brazos y piernas, dice eso es una persona que está ahí de pie y puede crear interactividad de juegos con ello. O sea, en ese sentido, lo que esto nos brinda a los artistas escénicos, plásticos, de diferentes categorías, es de que hay muchas maneras de categorizar el arte. Está el arte que es, digamos, un monólogo, que es el artista que se está expresando ante un público, pero hay quien dice que una nueva categoría que inauguran estos dispositivos, como la persona que estaba preguntando sobre juegos, es de que ya la responsabilidad del artista, o digamos las vías creativas del artista, más que un monólogo, es crear una interfaz. O sea, crear una interfaz para que otro tipo, ya sea que el público intervenga, porque ahorita lo que es la idea de este tipo de dispositivos es de que también son de exploración corporal. ¿Okay?
no sé si nos puedas platicar justo lo que, o sea, detecta la figura humana, lo que tú haces es siluetarla y luego, y bueno, y en contraste con la proyección de atrás, que son estas, Es un audio es un generativo. generativo que responde al audio que Está sonando. está sonando. No sé, si hay alguna pregunta. Oh, sí. Yo. Artes visuales. Sí. Sí, tenemos, digamos, músicos, incluso el que hizo la pieza para el arte, que es mi músico de cabecera, y yo, por ejemplo, en mi propio estudio tengo otros conocidos que son músicos especialmente para esto. Este en especial son músicos realmente que conseguimos y, digamos, son especialmente para esta pieza, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Sí. H-E-G. Yo habitualmente en escena trabajo con músicos en vivo, con Juan Pablo Villa o con Leica Mochan, que ellos también manejan mucha tecnología para generar loops y hacer repetición de voces y de instrumentos. Pues vemos la otra. Gracias.
Bueno, es una, pues sí, reinterpretación de género, de oficio, de muchas otras cosas a través de su propuesta de vestuario. Y, bueno, no sé si quieras, Carlos, ahondar sobre los visuales. Ya, en especial, a lo mejor lo que se puede decir en un aspecto es el aspecto técnico. Por ejemplo, el primer script lo que hace es detectar la profundidad. Lo que trabajamos es hasta cierto punto con imágenes planas, que lo que me está devolviendo de información es en qué punto está parado y me devuelve una máscara en la que yo proyecto los visuales de un tipo encima de él y otros visuales de otro tipo a sus espaldas. Puedo recortar al intérprete, digamos, y poner una proyección directa sobre él, haciendo un complemento sobre el vestuario. El segundo script es bastante más interesante porque ya usa un parámetro de reconocimiento de figura humana. Permítanme un minuto. Tal cual, por la misma dinámica del Kinect, tiene un reconocimiento hasta de 6 personas. Ahí estoy yo. Ahí está. Y algo muy raro es que de Mauricio no detecta las manos, pero sí detecta las manos. Entonces, esta dinámica de trabajo, sobre todo con Kinect, y que se me hace a mí muy interesante para danza, es de que ya es lo que podemos decir una traducción de movimiento corporal al lenguaje de programación. En especial está hecho en Java, que es una versión de Processing. Perdón, es al revés. Processing es una interfaz, digamos, creada para artistas basada en Java. ¿Qué es esto? Es que todas las librerías, digamos, o todas las maneras de programar que son asociadas como algo muy tedioso, muy pesado, más como de ingenieros, están sintetizadas en instrucciones que son muy fáciles de entender para artistas. O sea, son como cosas que tienen que ver con color, con crear líneas, con crear círculos, etcétera, etcétera. Vienen como muy depuradas y además, como es parte de este paradigma de software libre, muchas personas lo están desarrollando de manera gratuita. Está Tomás Sánchez Lengel en el MIT, que hizo las librerías de Kinect para Kinect 2 y un sinfín de colaboradores. Entonces, realmente lo que se articula, yo lo que decidí aquí no es la funcionalidad del script, es decir, que haga lo que hace. O sea, yo realmente me basé en las tecnologías ya creadas de Kinect para hacer mis propios visuales. En este sentido, por ejemplo, es una relación, de hecho, el primer tipo de arte que yo no entendía y acabé entendiendo es el abstracto. Entonces, es una relación de líneas en la que el centro de mi cuerpo se proyecta hacia las esquinas del formato. O sea, ahí está detectando un centro de masa y se proyecta hacia los lados y tiene una relación de distancia. Es decir, en cuanto yo me acerco, cambia el comportamiento, borra un poco el script y tiene otra dinámica en la que trata de detectar mis manos y mis manos las trata de proyectar con líneas negras. Me muevo hacia atrás, la distancia de mis manos. ¿Alguna duda? Comentario. 6 años. No, la verdad me tardé 6 años en tener el tiempo de pasar de ser un artista análogo a ser un artista digital. Realmente este script me pudo haber tardado un día si lo hubiera dedicado a hacer el día de manera concreta, pero la experimentación, ensayo y error de llevar el script y sobre todo porque cuando uno está trabajando solo, uno tiene que programarse y se viene a ver qué hace. Entonces, en ese sentido, es hasta cierto punto tedioso. Por ejemplo, estamos trabajando también con medidores de ondas alfa del cerebro. Estamos trabajando con el MioWare, que es un Arduino para músculos. Y
ese tipo de cosas, porque obviamente lo que nos interesa precisamente es esta relación de cómo se transforma un tipo de información en otra. Y sobre todo que ese tipo de información final sea una información que tenga un contenido estético. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo ahí los parámetros de color de processing se pueden manejar en los modelos normales de color, en HSV, CMYK, en RGB. Ahí yo realmente tenemos, Carolina y yo, un tip para, sobre todo, para hacer nuestras obras muy portátiles, que somos blanco y negro, porque no sabes a qué proyector o a qué venue te vas a enfrentar, si va a haber luces contaminantes. Entonces, si quisiéramos hacer una propuesta más en el sentido de colores, porque el color tiene un significado muy poderoso, tendríamos que asegurar que todo el equipo que está a nuestra disposición es el mejor equipo disponible. Y como eso no siempre suele ser el caso, ir a la segura es un lenguaje blanco y negro. Aquí, de hecho, yo quemé mucho la imagen para asegurarme que tuviera, ahora sí que el significado ahí. Pero sí, o sea, todo es configurable. De hecho, lo que no logré para esta versión del script es que no fuera con rectas. Quería hacerlo con curvas de Bézier. O sea, que en vez de estarse uniendo de esta manera rectas, fueran más como espirales, como el primer script, que es el audio reactivo. O sea, realmente las posibilidades que les dan estas interfaces de programación enfocadas a artistas, que hay muchas. O sea, Processing a mí me gusta no solo porque es gratis, sino porque dicen que no es demasiado poderoso, pero es como muy bueno para todo. O sea, es un programa, es una interfaz de diseño para artistas muy general. Hay muchas que son más específicas. Está Super Collider, que es específicamente más enfocado a audio. Está Isadora, que es específicamente para artes escénicas. De hecho, es el único que tiene una dinámica de cues como cues en teatro para poder irlo llevando. Hay híbridos que tienen diferentes paradigmas como Touch Designer o 4B. 4B es gratis, Touch Designer cuesta como 30,000 pesos, y hacen lo mismo, pero son de programación modular, es pegar cajitas, no es hacer código. Pero todo es configurable, realmente es, digamos, de hecho, los archivos de processing se llaman sketch, dibujo, porque es algo libre. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, o sea, hay una parte de la misma biblioteca de processing que me permite sacarlo en archivo PNG, JPEG o vectores. De hecho, en vectores ya se puede escalar. De hecho, se puede estar grabando cuando lo hago, pero lo haría más lento. Sí, de hecho, ahí Caro y yo, en ese sentido, estamos muy sincronizados. De hecho, es lo agradable de trabajar con ella, de que yo casi ha influido muy padre en el aspecto estético, en el sentido de que nosotros lo vemos como hacer una permutación de elementos. O sea, Juan Pablo y Leica, que son nuestros músicos, por ejemplo, para el proyecto de solos, realmente es una improvisación, no hay una partitura. Y lo que hacen en vivo es live sampler. Entonces ellos están haciendo sus propios ritmos, se repite el ritmo en el sampler y se está creando, pero en sí, a pesar de que tiene una tendencia para cada parte de la pieza, o sea, cada interpretación es digamos, un 70% de improvisación y un 30% de lineamientos. Entonces también, no sé si quieres tú hablar de cómo se van sorteando los vestuarios. Bueno, justo el espectáculo, yo me considero como una curadora, digamos, del espectáculo, en donde invito a los diseñadores de vestuario a que hagan propuestas que sean como retadoras para los bailarines. Son bailarines, para mi gusto, son muy buenos porque tienen que resolver cuestiones imprevistas y además también tienen que poder estar llenando el escenario solos. Y a partir de las provocaciones que me dan los diseñadores de vestuario, empezamos a armar el espectáculo dándole cierta como fluidez. Hay unos vestuarios que son pues como más chistosos que otros, unos son muy solemnes, otros son más, por ahí hay uno que se llama el ciberconchero, que también habla, es un, pues sí, como un conchero hecho con antenas y con discos de
floppies, que ya son viejísimos, y que, bueno, justo habla como de la resignificación de la nacionalidad, y a partir de eso nos reunimos unas 3 o 4 veces para ver qué les inspira a los músicos, para también qué se le ocurre a él, y que los bailarines también sepan un poquito cuáles son lo que pueden hacer y no con el vestuario, porque pueden lastimarse o pueden romper el vestuario, pues no es la idea. Y a partir de eso es que empezamos a intercambiar ideas para que el espectáculo justo no sea plano y no sea aburrido. Y entonces, a partir de que ven los vestuarios, él propone los gráficos que puedan utilizarse, y dependiendo también del lugar en donde nos estemos presentando, podemos tener la posibilidad de tener 3 o 4 videoproyectores y también hacer una iluminación más compleja. ¿El vestuario? Son varillas de corset, pero bueno, el diseñador estuvo viendo la cantidad de varillas que tenía que usar por gajo, digamos, para que tuvieran la curvatura que necesitaba y que él quería que tuviera al final. Sí. Sí, completo el espectáculo sí se necesita un espacio teatral porque necesitamos oscurecer y necesitamos como poder tener toda esta tecnología habilitada. Pero los personajes, a mí sí me gusta como soltarlos ahí ya que estén conviviendo con el público, porque realmente pues son seres como surreales que luego a la gente hasta sí se les antoja tocarlos. Sí. Sí, es una máscara de mesh el mesh es una tela muy ligera, es como media, digamos, y el cabello está hecho con listones. Sí. Son listones. Sí. Exacto. Sí, es maravilloso porque no se enreda, no se arruga. Sí. Sí. Exacto. Sí, yo lo que quería es que, por eso el proyecto se llama Diseño Coreógrafo, porque mi intención es que lo que predomina es el diseño, que lo que dicta, lo que manda el espectáculo es el diseño. Entonces, y justo yo le doy libertad a los diseñadores y es un poco como un acto de rebeldía, en comparación de lo que a veces nos pasa de que no, bájale a tu vestuario o bájale a la iluminación o los visuales que no sean tan llamativos, ¿no? Aquí haz lo que consideres necesario para hacerte notar. Sí. Sí, en ese aspecto lo he platicado con Caro y es un poco esta dinámica de los grupos que surgieron en Italia, del Olipo y este tipo de situaciones, que pensaban que crear elementos que limitaran o que fueran como un hilo conductor en la creatividad, precisamente detonaban más creatividad. O sea, cosas como las cosmicómicas, como decir, vamos a hacer cuentos que tengan que ver con el Big Bang. O sea, vamos a hacer cuentos que solo tengan una vocal. O ese tipo de situaciones provocaba resultados muy interesantes. Entonces, este asunto de, por ejemplo, los vestuarios se sortean. O sea, y casi siempre hay unos que dicen, ay, es que ahora me tocó ese y me da miedo, ese tipo de situaciones. El chiste de ese sorteo, precisamente, es de que el vestuario cree la línea creativa y precisamente este tipo de visuales que se generan en el momento, es decir, que no es un video que se reproduce, sino reacciona al movimiento, al audio, diferentes situaciones, es lo que hace que, a pesar de que hay cierta tendencia, sea siempre como diferente. Entonces era lo que decía, que hay un gran porcentaje de improvisación y el chiste es que así sea, eso le da como su textura, pero sí hay como ciertas líneas fijas creativas. Por ahí tenían otra pregunta. Sí,
Yo sí pedí a los diseñadores que como el motivante fuera la soledad, porque mi idea era que todo fuera, por eso se llama solos, porque está un bailarín solo en el escenario con el diseño de un diseñador de vestuario, con un músico, y que al fin y al cabo eso es lo que hace la paradoja del teatro en general, que necesitamos muchísimo trabajo en soledad, pero si no estamos en conjunto trabajando y si no tenemos un público, no puede suceder. Entonces, es un poco esa reflexión a la que va el espectáculo, de cómo detonar lo más que se pueda la creatividad en solitario para en conjunto poder hacer un espectáculo. ¿Alguien más? Ya. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a Mauricio Rico, que estuvo bailando, y a Andrea Chávez por el apoyo. Bueno, gracias, Araceli. Muchas gracias. Buenas noches. Los esperamos en el cóctel, en el anexo del Comedor Américas, enfrente del parque, del Jardín de la Pared.